En el cuello, justo delante de la laringe y debajo del cartílago tiroides, se encuentra el mayor almacén de uno de los oligoelementos más importantes del organismo, el yodo. Estamos hablando de la glándula tiroides, que produce dos grandes hormonas: la triiodotironina, o conocida como T3, y la hormona tirosina, también conocida como la T4. Cuando la glándula tiroides no es capaz de producir suficiente producción y segregación de hormonas tiroideas, especialmente de la T4, de la tirosina, tenemos que darle al organismo un aporte exógeno o externo de esta hormona. Aquí es donde entra uno de los fármacos más conocidos a nivel tiroideo, la levotirosina, o más bien conocido como el Eutirox. La levotirosina es una sustancia natural orgánica producida por la glándula tiroides que se engloba dentro del grupo de las hormonas, mediadores celulares y reguladores de ciertas funciones importantes en el organismo. La levotirosina junto a la triiodotironina conforman el dúo hormonal más importante de la glándula tiroides. Y la levotirosina en el ámbito farmacéutico y sanitario se comercializa bajo el nombre comercial de Eutirox. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la levotirosina, donde vemos la principal particularidad de esta sustancia hormonal, al igual que el de su hermana la triiodotironina, y es la presencia de átomos de yodo. Recordamos que el tiroides es el principal almacén de yodo en el organismo. Y la diferencia entre la levotirosina y la triiodotironina, es decir, entre la T3 y la T4, es la presencia numérica de los propios átomos de yodo en las hormonas. Es decir, la levotiroxina o la T4 presenta 4 átomos de yodo, mientras que la triiodotironina, la T3, solamente presenta 3 átomos de yodo. La levotirosina como hormona es una sustancia esencial en el organismo. Su carencia puede resultar fatal, ya que participa, como veremos más adelante, en funciones muy importantes y principales en el organismo, por lo cual el uso de la levotirosina se restringe a aquellos pacientes en los cuales su glándula tiroides, es decir, la principal zona de producción de la levotirosina, sufre alguna patología la cual conlleva a un descenso en la génesis o creación de levotirosina corporal o diaria, como por ejemplo en ciertas tiropatías, como tenemos el bocio, el hipotiroidismo, intervenciones quirúrgicas del tiroides, extirpación propia de la glándula tiroides, o incluso la aparición de tumoraciones o zonas cancerígenas dentro del tiroides. Pero especialmente la levotirosina está indicada en cualquier patología tiroidea, siempre que esta patología tiroidea esté condicionada o que provoque un descenso de los niveles de levotirosina en el organismo. Incluso aun siendo una de las hormonas más importantes, no solamente a nivel del tiroides, sino de todo el organismo, la administración de levotirosina endógena está contraindicada en ciertas situaciones, como por ejemplo, en la propia alergia a la sustancia sintética de la levotirosina en los pacientes, en aquellos cuadros
de tiropatías donde se cursa con un hipertiroidismo, es decir, hay una gran secreción de levotirosina y hormona tiroidea por el tiroides del paciente, por lo cual no administraremos todavía más hormonas tiroideas. En algunas patologías adrenales o suprarrenales, ya que recordamos que el tiroides pertenece a uno de los ejes de retroalimentación hormonal del organismo, como por ejemplo en las insuficiencias adrenales, y tampoco lo utilizaremos en ciertas patologías cardíacas, como por ejemplo el infarto agudo de miocardio, en las anginas de pecho, tanto estables como inestables, y en otras patologías como por ejemplo la miocarditis. Y también deberemos tener en cuenta ciertas precauciones con la levotirosina. Por ejemplo, en pacientes que tengan otro tipo de endocrinopatías, como por ejemplo en la diabetes mellitus, ya que como veremos la levotirosina interviene en el metabolismo celular, así como también en pacientes que estén con coagulopatías o tratamiento con anticoagulantes, como por ejemplo el acenocumarol o la warfarina. También a nivel cardiovascular hay que tener precaución en pacientes que presenten cuadros de hipertensión arterial o otro tipo de cardiopatía, ya que la administración de levotirosina puede aumentar la cronicidad o gravedad de las mismas. Ya que la glándula tiroides, al igual que el resto de las glándulas endocrinas, tanto exógenas como endógenas del organismo, van decreciendo y disminuyendo su actividad conforme pasan los años y el tiempo, siempre hay que tener especial precaución en pacientes geriátricos, en nuestros mayores, ya que deberemos de ir administrando la levotirosina según sus necesidades tiroideas. Si ya de por sí el paciente tiene alergia al yodo, no administraremos la levotirosina, ya que recordamos que la levotirosina, al igual que la triyodotironina, tiene la presencia de varios átomos de yodo en la estructura molecular, por lo cual si el paciente es alérgico o intolerante al yodo, no la utilizaremos. Y también es un fármaco que hay que tener especial precaución tanto en pacientes psiquiátricos, que hay estudios que han evidenciado cierto malestar o incluso aparición de patologías mentales, así como también en pacientes nefrópatas. El paciente especialmente de tipo ginecológico, es decir, en la mujer, hay que tener en cuenta que la levotirosina en la menopausia puede estar relacionada con la aparición de osteoporosis, es decir, de la debilidad ósea, por lo cual hay que tener en cuenta mucho la administración de levotirosina según el estado menopáusico de la mujer y valorar la aparición de osteoporosis. También en pacientes quirúrgicos, especialmente en la anestesia, hay que tener cuidado con la administración de levotirosina, aunque suele ser muy raro, se suspenda días antes. Y por supuesto, hay que hacer una monitorización tiroidea de los niveles de levotirosina en el organismo del paciente para saber si tenemos que aumentar la dosis de levotirosina o disminuirla. El mecanismo de acción de la levotirosina es bastante extenso, ya que esta hormona, es decir, la tirosina o la T4 tiroidea, participa en muchas funciones del organismo. Pero, por ejemplo, tenemos que saber que las principales funciones de la levotirosina son la participación en el metabolismo celular, en los episodios de crecimiento y desarrollo orgánico, y también participa en el sistema nervioso, aparte de ser un regulador hormonal. Y ya de por sí, al pertenecer al tiroides, la levotirosina se incluye dentro de las hormonas que pertenecen al eje hipofisario del hipotálamo. También tenemos que saber que la levotirosina, la hormona T4, es la precursora de la hormona T3, es decir, la levotirosina es el precursor de la otra hormona tiroidea, de la triyodotironina. ¿Cómo?
a la estructura molecular de la levotiroxina se le quita un átomo de yodo, de ahí que quedan 3 átomos yodados. Y también tenemos que saber que la levotiroxina es el isómero levo de la propia hormona T4 natural del organismo, es decir, de la tirosina. Pero el tiroides y en general el cuerpo no es capaz de distinguir la diferencia entre la levotirosina y la propia tirosina natural, por lo cual se puede administrar sin ningún problema y sigue cumpliendo las mismas funciones en el organismo. La vía de administración más usual de la levotirosina es la vía enteral, debido a la presentación física en comprimidos que tiene el Eutirox, a dosis muy diversas. Pero si nos quedamos en los extremos, encontramos dosis mínimas presentables de 25 microgramos y subir hasta 150 microgramos, pero incluso existen dosis mayores de hasta 300 y 500 microgramos de levotirosina. Y también existen ciertas presentaciones de forma parenteral, es decir, por vía intravenosa, pero se suelen utilizar especialmente en ámbitos críticos y en aquellos pacientes con un alto grado de patología tiroidea. La posología más habitual de la levotirosina suele ser bastante variada, pero incluso dentro de la diversidad se intenta establecer una aplicación estándar de las dosis, pero siempre valorando el estado del paciente, su necesidad hormonal tiroidea y otros muchos factores. Especialmente, si ya el paciente necesita un aporte externo o exógeno de levotirosina, comenzaríamos con un inicio de terapia de 25 a 50 microgramos diarios, dándolo siempre en ayunas. Muy importante, la levotirosina, el Eutirox, se da en ayunas, no con comidas, y puede ser antes de las comidas. Y seguir con este tratamiento para que a las 2 o 4 semanas alcancemos un rango eutiroideo, es decir, unos valores de levotirosina adecuados para el organismo, ni tanto en el exceso como en la carencia. Si el paciente presenta un cuadro de bocio, podemos utilizar dosis mayores de 75 a 200 microgramos diarios, siempre bajo estrecha vigilancia de los cuadros facultativos de interna y endocrinología. Si el paciente ya presenta un cuadro de hipotiroidismo, empezaríamos con una dosis inicial de 25 a 50 microgramos diarios, llegando a una dosis de mantenimiento de 100 a 200 microgramos diarios, pero siempre monitorizando los valores de la levotirosina en el organismo. Si el paciente tiene algún cuadro oncológico tiroideo, es decir, una tumoración o la aparición de un cáncer tiroideo que afecte a la segregación de tiroxina natural, utilizaríamos una dosis aproximada de 150 a 300 microgramos diarios. Si nos vamos a las poblaciones jóvenes, como por ejemplo en pediatría, no hay muchos estudios que avalen las dosis más adecuadas en los pacientes jóvenes, pero sí se ha establecido un margen de seguridad de 12,5 a 50 microgramos diarios, pero siempre de nuevo monitorizando los niveles de levotirosina en el organismo, la necesidad del paciente y su patología tiroidea. Y si por alguna casualidad utilizamos la levotirosina de forma parenteral, por ejemplo en ámbitos críticos, podríamos utilizar una dosis máxima de 500 microgramos diarios y de ahí ir rebajando la dosis si fuese necesario hasta alcanzar un mantenimiento de 100 microgramos diarios.
compatibilidad e incompatibilidad de la levotirosina con el resto de la farmacología existente, deberemos de hacer una extensa revisión bibliográfica, ya que la levotirosina, aparte de ser una hormona natural, puede interaccionar con ciertas sustancias, como por ejemplo, puede haber una sinergia, potenciación de los efectos de la levotirosina o su adversidad, o viceversa con ciertas sustancias, como por ejemplo, con los anticoagulantes orales, con las sustancias de tipo salicilatos, como la aspirina, con algunos diuréticos, como la furosemida o la torasemida de ASA, y con las catecolaminas, es decir, con los neurotransmisores adrenérgicos principales, adrenalina, dopamina, noradrenalina. Y la levotirosina puede ver reducida su efecto terapéutico o incluso su potenciación con ciertas sustancias como por ejemplo los antiácidos, con la sertralina, con los antidiabéticos orales, mucho cuidado en pacientes diabéticos que puede haber una descompensación de la glucemia basal, con sustancias como los simpaticolíticos, es decir, con los fármacos inversos a las catecolaminas, con los corticoides y con el hierro en sí. Resultaría impensable que la levotirosina pudiese producir efectos adversos en un paciente, ya que es una hormona natural segregada por el organismo. Pero de forma exógena debemos de tener en cuenta que un paciente puede presentar adversidad si nos pasamos o hay una carencia de la levotirosina en el mismo. Los efectos adversos más comunes de la levotirosina, que suelen aparecer a corto plazo y van disminuyendo poco a poco, es un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, de la taquicardia, y puede aparecer palpitaciones, así como ciertos cuadros de arritmogenia, pero suelen ser bastante raros. A nivel general puede producir cefaleas, astenia y o fatiga, dolor especialmente de tipo abdominal, y cuadros febriles, pero también suelen ser bastante raros. También puede producir diaforesis o un exceso de sudoración, cuadros de insomnio, así como temblor y rubor, junto con otro tipo de dermatopatías, pero de nuevo decimos que son bastante raras. El Eutirox, la levotirosina, suele ser una sustancia bastante bien tolerada por los pacientes que lo necesitan. También puede producirse ciertas linfopatías, como por ejemplo una disminución de los niveles de leucocitos, leucopenias en el paciente. Y también puede producir hipertiroidismo, es decir, si ya de por sí la glándula tiroides produce una segregación de levotirosina o tirosina suficiente, pero no lo bastante para el organismo, si le administramos más tirosina aún, pasamos de un cuadro de hipotiroidismo a un cuadro de hipertiroidismo. Pero eso sí, siempre hay que valorar los niveles de tirosina en el organismo y de ahí ir ajustando las dosis. Y en el embarazo y la lactancia, la levotirosina tiene categoría B, es decir, se puede administrar. Todos los ensayos y estudios clínicos que se han realizado con el Eutirox, tanto en la gestante como durante la lactancia, no ha habido ningún aspecto de malformación o daño, tanto ginecológico como en la lactancia, por lo cual se puede administrar sin ningún problema y con seguridad terapéutica. Finalmente, nos queda decir que la levotirosina, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, se ha demostrado que es una sustancia no dializable y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía, pero siempre hay que tener en cuenta que el ajuste de la dosis de la levotirosina está condicionado
a la respuesta que tiene el paciente o su patología tiroidea con la levotirosina. También tenemos que saber que los pacientes geriátricos, es decir, nuestros mayores, y en pacientes cardiópatas que tengan afecciones cardiovasculares, siempre hay que comenzar con la mínima dosis efectiva de la levotirosina e ir subiéndola si procediese, porque recordamos que la levotirosina en ciertas situaciones cardíacas no se debe de utilizar y también hay que tener precaución con ella en pacientes cardiópatas. Y siempre hay que tener en cuenta las dosificaciones de la levotirosina, siempre estando en comunicación y supervisión de vigilancia bajo el cuadro facultativo de endocrinología y de interna.